información y les permita a ustedes poderlo aplicar en aula, ya sea en aula presencial o en aula virtual. Mi nombre es ya. Bien, para mí una sesión de maestría o una sesión de diplomado siempre ha sido una característica en la que yo siempre hago participar a mis maestrantes, ¿no? O a mis diplomantes. Entonces, tiene que haber precisamente eso que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, que es una evaluación, ¿no? Pero no una evaluación un tanto cuantitativa, sino una evaluación que me permita y les permita, ¿no? A mí me permita ver cuánto de aprendizaje han obtenido el día de hoy y les permita a ustedes también autoevaluarse respecto a sus anteriores módulos y también respecto a lo que están aprendiendo ahora. ¿Ya? Entonces estén muy atentos cuando no entiendan algo, pues me dicen para que yo pueda volverles a explicar, no sé, hacer algún ejemplo que les permita entender y comprender mejor, porque esto es lo que hacemos permanentemente cuando nosotros nos dedicamos a la docencia, porque es nuestra segunda profesión. Tenemos que conocer muy bien de didáctica, tenemos que conocer muy bien sobre evaluación, ¿me entiendes? Sobre las tendencias pedagógicas y muchas otras cosas más. Entonces, tiene que quedar todo muy claro para que ustedes lo puedan colocar en práctica. ¿Ya? Entonces, dicho todo, vamos a comenzar. Yo voy a dejar de compartir mi cámara para no entorpecer la latencia del internet, pero en cualquier momento la voy a encender también para que ustedes no los pueda escuchar, los pueda atender, ¿no? Y ustedes también, si necesitan aquello, lo hagan, ¿ya? Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi presentación y vamos a comenzar con la unidad uno, ¿no? ¿Me confirman si la pantalla se puede ver? ¿Hay alguien ahí? Sí se ve, sí se ve. Ah, muy bien, muchas gracias. No podemos entrar en un monólogo, ¿no? Ustedes no son chiquillos, hasta los niños participan, ¿no? Cuando están en clases virtuales, participan los jóvenes, ¿no? Y mucho más ustedes que son profesionales y que están optando una maestría. Esto tiene que ser completamente participativo, ¿ya? Porque no estamos en una transmisión de uno a uno, ¿no? Es para todos. Vamos a comenzar con la evaluación de aprendizajes de la educación superior, porque es el eje inicial para este trabajo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver el rol del docente, ¿sí? Porque para que nosotros podamos, voy a admitirlos, para que nosotros podamos eh, entender esto de la evaluación, tenemos que saber primero cuál es nuestro rol, ¿sí? Como docentes, qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, no les voy a pedir que 6 personas participen, ¿no? Y puedan leer primero el uno, yo les explico qué quiere decir eso, luego vamos a leer como un mapa mental, ¿verdad? Esto es un mapa mental, entonces lo vamos a leer como las manecillas del reloj y los números también nos explican aquello. Entonces, ¿quién me ayuda con el primer post, que es el número 1? Muy bien, Melissa, Bueno, bueno. adelante. Organizar el aprendizaje como una construcción de competencias por parte de los alumnos. Muy bien. ¿Eso qué significa? Nuestro rol en este momento es construir el aprendizaje. No estoy diciendo que esto del constructivismo y esto de construir en realidad competencias es algo completamente nuevo, ¿no? Ya tiene bastante vigencia, ¿no? Ahora hablamos del socioconstructivismo, ¿no? O sea, ya tenemos otra tendencia a la que nosotros nos tenemos que adecuar, pero nosotros realmente nos tenemos que organizar, ¿no? O sea, lo primero que el docente debe hacer es organizarse. Tiene que organizarse de tal manera que pueda planificar,
y no solo pueda planificar sus actividades didácticas, sino también pueda planificar la evaluación que va a realizar, ¿no? La evaluación también se planifica al igual que se planifica la didáctica, ¿sí? Tienen que planificar. Entonces, eso es parte de nuestro rol como docente, es nuestro rol. No podemos dejar de lado esa organización que nosotros debemos tener, porque en función de esa organización va a poder comprender y va a poder lograr las competencias nuestros estudiantes. ¿Ya? La posición número dos, el post número dos, había otro colega que había levantado su mano. Johan, adelante. Y luego Miguel y luego Rodrigo. El 2, ¿cierto? Buenas noches. Johan, ¿Se me escucha? buenas noches, el dos, sí. Sí, sí, sí. Ahí. Diseñar el desarrollo de los temas con base en actividades realizadas por los alumnos. Muy bien. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que trabajar, colegas, todo lo que nosotros vamos a hacer, todas las actividades que vamos a hacer, la actividad que vamos a hacer el día de hoy, por ejemplo, tiene que ser en función a lo que yo estoy avanzando. No le puedo dar una actividad que no sea en relación o con relación a lo que no se ha avanzado. ¿Ven? Es en función a lo que se está avanzando y es en función a aquello. Entonces tienen que tener mucho cuidado con ello. A veces cometemos el grosso error de querer decir, bueno, a ver, le voy a subir la complejidad a estas actividades que yo he avanzado. ¿No? Entonces yo avanzo 2 más 2 4, pero les doy en la tarea 2 más 2 entre paréntesis elevado a la 2 más 4 menos 8. ¿No? Entonces eso en realidad yo siempre eh, no lo he aceptado y tengo mi posición. No tengo mi posición porque eh, los autores que les voy a mencionar y que están en los dossiers que van a estar que están en la plataforma indican que nosotros tenemos que evaluar lo que nosotros hacemos. ¿No? O sea, no puedo evaluar algo que no he realizado, ¿no? Entonces, sí en una vieja corriente tenían la tendencia de enseñarnos algo muy fácil, pero preguntarnos algo muy complicado. Y eso era una pedagogía muy clásica, la llamaremos así, ¿no? O sea, muy conductual. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Entonces, sí tenemos que diseñar todas las actividades, pero en función a aquello que nosotros hemos trabajado, ¿ya? Tal vez podemos subir el grado de complejidad, pero no cambiarlo a otra posición, ¿no? O sea, puedes subir el grado de complejidad, sí, pero no cambiar a otro tema o no fusionarlo, ¿no? O sea, tenemos que ir consecuentemente con lo que avanza, ¿ya? Muy bien, ya tenían su lista de participación, entonces el post número 3, ¿quién lo va a leer? Dice, ¿se me escucha? Sí, claramente. Ya. Dirigir las actividades de los estudiantes, haciendo posible que estos adquieran una posición integral para la tarea y se interesen por la misma. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, desde la percepción de la evaluación, o sea, la evaluación no debería ser algo que los asuste a los estudiantes. O sea, estoy hablando en términos bien, no muy técnicos, ¿no? Tenemos que hacer de esta evaluación con actividades que ellos en la mayoría de las actividades puedan hacer con sus propias manos, o sea, que ellos puedan tener una posición integral. ¿Qué significa integral? Unir todos los conocimientos. Lo ideal sería, cuando ya toquemos esos puntos, lo ideal sería que toquemos todas las asignaturas de todos de todo el semestre, o toquemos todos los módulos que hemos visto, o todas las unidades temáticas que se ha tocado en mi asignatura, ¿no? Para que ellos se interesen, porque si nosotros evaluamos por separado, ¿no? Podrían solo interesarse por mi asignatura o podrían interesarse solo por otra. Entonces, lo ideal es que podamos hacer evaluaciones integrales. Y en realidad no se pueden hacer evaluaciones integrales, hagan evaluaciones que quieran una posición que
por lo menos tome en cuenta algunos aspectos. Miren, si van a trabajar con una asignatura de segundo semestre, por ejemplo, y ustedes están en la asignatura de cálculo, ¿ya? Están en la asignatura de cálculo, entonces, obviamente cálculo se relaciona con álgebra, entonces vas a tener que empezar con algunos ejercicios que sean relacionados a álgebra y luego integrarlo al cálculo para que ellos vean la relación de aquello, ¿no? Y les doy ese ejemplo porque es muy genérico, ¿no? Pero ya en sus carreras ustedes van a poder identificar con qué lo podrías relacionar, qué conocer, qué tendría que conocer mi estudiante para que pueda resolver esta actividad. ¿Qué tendría que tener como conocimiento, no? Y antes que pasen a leer el siguiente post, me gustaría saber sus profesiones, por ejemplo, ¿no? Tal vez, ¿quién ha participado primero? Yo magíster. Melissa. Sí, Melissa, ¿qué profesión tienes tú? bueno, yo soy licenciada en música. Soy licenciada Qué en hermoso. música. Sí. Em, Licenciada en música, perfecto. ¿Y qué asignatura te gustaría trabajar? Bueno, ahora estoy trabajando en la universidad, sí, y las dos materias que he podido dictar, o sea, una es música de cámara, que son grupos pequeños de músicos que tienen relación con la comunicación que tienen que tener entre ellas para hacer música justamente de cámara, ¿no? Y el otro se llama educación auditiva, ¿no? Que es como entrenamiento auditivo para que puedan tener mejores condiciones al momento de la escucha, ¿no? No solamente en la cuestión eh, misma de la melodía, ¿no? Sino en cuestiones de percepción en el ambiente eh, y así. Muy bien. Entonces podrías fusionar, ¿no es cierto?, las dos asignaturas, la que está superior, en un nivel superior con la que tiene nivel inferior para ver su nivel de conocimiento, su nivel de aplicabilidad, ¿verdad? Exacto, sí, se puede, es posible, sí. En realidad eso se tendría que hacer, colegas. ¿Sí? Se tienen que dirigir siempre sus actividades retrocediendo, ¿ya? Si no se puede unir con todas sus asignaturas del semestre, porque a veces algunos docentes también son reacios y son como que no quieren proporcionar esta información, pero si no se puede, entonces integren con asignaturas que han precedido a la suya para que los estudiantes vean la importancia de no olvidar, porque en este momento de su formación en pregrado, cuando pasamos ya a ejercer la profesión, todo sirve, ¿no? Todo nos sirve, no solo algo, ¿no? Ese algo siempre va a tener, esa asignatura siempre, o ese lugar donde nos vamos a desempeñar, siempre va a tener como les digo, siempre va a tener algo que le va a ayudar de otra asignatura, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarles que nada termina, ¿no? Sino que todo evoluciona. Y eso es bueno, así se interesan más. Entonces, saben que el siguiente semestre puede haber una evaluación. Agrupen también algunos términos que se están trabajando. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que considerar. Eso tenemos que hacer nosotros como docentes, ¿ya? Muy bien, el post número 4, ¿quién tiene que trabajar? Buenas noches, profe. Buenas noches, adelante. Establecer nuevas formas de organización que favorezcan las interacciones entre el aula, la institución y el medio exterior. Muy bien. Entonces, también tenemos que trabajar no solo dentro del aula, ¿no? O la institución, sino también con lo exterior. Tú que acabas de leer, ¿qué profesión tienes? Yo soy abogado, profe. Muy bien. Entonces, los abogados sí interactúan bastante, ¿no? Podrías hacer un mini juicio, digamos, ¿no? Como que hacer
hacer que participen todos en un juicio. Eso sería en el aula. Ahí van a tener una organización, van a trabajar y vas a ser tú de juez y todos los demás, ahí va a haber un acusado seguramente. Eso favorece al aula, pero eso es formativo, de hecho, ¿no? Porque estás llevándolo casi a la práctica. En la institución, ¿qué se te ocurre hacer a ti en la institución como docente para evaluar de qué asignatura eres o quieres ser docente? He empezado dando asignaturas con legislación empresarial, estoy con legislación comercial. Esas asignaturas le dicen Ah, ya, o sea que tú te vas más a derecho laboral. laboral empresarial, es lo que me presenta y eso estamos manejando ahora. Muy bien. Entonces, a nivel hay muy pocos abogados que se dedican a aquello. Es muy poco profesional en derecho conozco que se dedica a la abogacía en esa área. Pero sí ya, digamos que tienes una idea, ¿no? O sea, em, me retiran y voy a recurrir a ti, ¿no es cierto? Entonces, puedes hacer un simulacro en aula. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que trabajar bastante con los años de trabajo, años de servicio, ¿no? Quinquenios, y otras cosas, ¿no? Que hagan respetar la norma. Pero en la institución, ¿cómo lo harías? ¿Cómo harías que se evalúen estos tus estudiantes, pero de manera institucional? ¿Cómo haría que ellos se evalúen de manera institucional? Es decir, que ellos, ¿cómo lo puedo decir? Hagan prácticas fingiendo ser abogados de la institución, algo así, me dejo entendido, Exacto, exacto. ¿no es cierto? Sí, es Ajá, prácticamente esa es lo que ahora estamos tratando de hacer y bueno, nos hemos inscrito a la maestría para poder perfeccionar eso, no siempre los ponemos al estudiante en en un lugar donde ellos aprendan haciendo, traten de ujú, hacerlo, o sea, pero lo que tenemos que aprender de ustedes, por ejemplo, es el cómo hacerlo. Sí, les damos, por ejemplo, tareas, digamos, a ver, tú eres el abogado de esa institución o de esta universidad en la que trabajamos y te acaban de, no sé, acaban de renunciar dos y despedir dos. Dos necesitan una reincorporación y otros dos están solicitando la liquidación de sus beneficios sociales. Entonces, ya ellos actúan en defensa de los derechos de la institución porque son parte de la institución, ¿no? Hola, creo que está con micrófono apagado. me apagan el micrófono. Quien no practica afuera no puede ejercer, ¿no? Eh, Eso sí, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? Esa es una forma. Y ya luego vamos a ver los tipos de evaluación, ¿ya? Y van a intentar ubicarse en qué tipo de evaluación se trabaja. Bien, número 5, gracias. ¿Quién tenía que participar con el post 5? Nadie va a participar con el post 5. ¿Querían participar? Si puedo volver a participar. Claro que sí, Melissa. Facilitar oportunamente la información que sea necesaria para que los alumnos contrasten la validez de su trabajo. Muy bien. Entonces necesitamos hacer que todo lo que ellos trabajen, o sea, todo lo que ustedes trabajen, en realidad yo les tengo que retroalimentar, porque si no les retroalimento, ¿cómo van a tener una información? ¿No? ¿Cómo van a poder tener una información correcta? ¿Cómo van a poder tener una información rápida? ¿No? Eso, y corregirla además, ¿no es cierto? Porque hay que contrastar con la validez, o sea, no todo lo que los estudiantes realizan está correcto, ¿no?
podría parecer a ellos que está correcto, pero no. Entonces tenemos que considerar esos aspectos. ¿Ya? Muy bien. La siguiente la voy a leer yo, ¿no? Y es diseñar nuevas formas de evaluación, pero que estas formas estén siempre basadas en el desarrollo del desempeño, ¿ya? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque tengo que pensar, hay tantas formas de evaluar. A veces pensamos que haciendo un trabajo es una forma de evaluar. Y en tipos de evaluación lo vamos a ver, ¿no? O sea, va a haber tipos de evaluación que nos van a abrir la mirada a que hay una infinidad de tipos de evaluación. Pero nos tenemos que basar tanto en lo que hace el estudiante, no tanto en lo que obtiene el estudiante, sino en lo que hace el estudiante, en la característica de la forma de su trabajo, ¿sí? En todo aquello que permita, ¿no? Realizar actividades que demuestren, ¿sí? Demuestren que el estudiante está aprendiendo de la manera correcta. Entonces, eso de diseñar sí es importante, ¿no? Sí es muy importante. Y no solo tener una fijación con que voy a hacer una actividad y con esa actividad lo voy a solucionar todo. Eso sí tenemos que tener en. Tenemos que también ser muy responsables al momento de evaluar, ¿no? Cuando nosotros evaluamos por competencias, ¿sí? Tenemos que ser responsables porque estamos asumiendo un reto. Yo lo llamo un reto y siempre que trabajo con mis propios colegas que he dado un curso de actualización sobre evaluación, ¿no? Porque no todas las universidades están por competencias, algunas siguen manteniendo el trabajo por objetivos y algunos manejan incluso algo mixto y algunos no quieren, ¿no? Hay colegas que se rehúsan a los cambios, ¿no? ¿Y es por qué? Porque el evaluar por competencias realmente requiere de mucha responsabilidad, porque tengo que planificar, ¿no? Tengo que planificar, así como planifico mi día a día de clases, o sea, hago una planificación didáctica, también tengo que planificar, em, también tengo que planificar mi evaluación. Y esto todavía tiene que estar alineado a los objetivos de aprendizaje que tenemos. Ustedes imagino que han debido o ya tienen conocimiento de cómo crear objetivos de aprendizaje. Entonces, si yo creo algunos objetivos de aprendizaje, tengo que tener mucha relación con el cumplimiento de esos objetivos de aprendizaje, ¿no? Si no, mi evaluación no tiene sentido, ¿no? O sea, para cumplir esos objetivos de aprendizaje voy a realizar seguramente algunas tareas y esas tareas van a tener que ser para que estos estudiantes puedan adquirir estos objetivos de aprendizaje, ya sean objetivos de aprendizaje conceptuales, procedimentales o actitudinales. Tienen que ver actividades que puedan complementar aquello. Ustedes tienen que diseñar las actividades. Tratemos de nosotros mismos diseñar respecto a nuestra propia asignatura, ¿no? O sea, no podríamos tener algunos diseños de algunos otros colegas, podríamos reutilizar también, pero siempre los alinearemos a un contexto, ¿no? Em, la verdad, siempre les digo que se vayan a situaciones reales y en algún contexto, porque ni siquiera en nuestro país los contextos son similares, ¿no? Yo he estado en Beni, por ejemplo, el año pasado, justo en estas fechas, y yo veía bastante abogado en Beni, bastante, bastante, y es una ciudad súper pequeña. O sea, en relación a donde yo vivo, ¿no? O sea, es súper pequeño. ¿No? Y yo decía, ¿por qué hay tanto abogado? Veía muchos abogados, veía, no imaginaba que iba a haber tanto abogado ahí en el centro de la ciudad y alrededores, ¿no? No sé si alguno de acá corresponde, tiene o conoce el Beni y me dice, ¿por qué hay tantos abogados en el Beni? ¿Por qué hay? Bueno, yo pregunté y tengo, digamos, la respuesta, una posible respuesta, ¿no? Pero ¿por qué hay tantos abogados? ¿Y a qué se dedican esos abogados?
Nadie, la mayoría, ¿no? La mayoría, porque estaba con algunos colegas yo, me decían que se dedican y que siempre tienen problemas de tierras, ¿no? Y tienen problemas sobre el ganado, ¿no? Entonces, que ellos atienden muy pocos juicios penales, muy pocos juicios civiles, ¿no? Pero que sí tienen mucha experiencia en ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Quién es abogado acá? ¿Quién acaba de mencionar que está trabajando en derecho empresarial? Rodrigo, profe. Rodrigo, ¿estoy en lo correcto o cómo es la situación? Sí, al ser el Beni, por ejemplo, una tierra que es más dedicada y que su producción está basada en la ganadería y en la agricultura, entonces lo que más demandan allá son los colegas que están entendidos en esa materia, ¿no? Por ejemplo, allá tienen eh, varios casos que tienen que ver con el derecho agrario, por ejemplo, ¿no? Entonces fallece una persona, digamos, un ganadero, los mismos hijos empiezan a hacer los trámites para la repartición. Existen ventas, compras del ganado, existen delitos que tienen que ver con el abigeato, por ejemplo, ¿no? Entonces también es un poco importante la cantidad de demanda que existe para esas áreas, para los colegas abogados. Aparte, también he oído por ahí que existen otras materias como el tema de 1008, ¿no? Pero yéndonos al Ujú. tema de la pregunta, tiene que ver, ¿no? Con el tema de la oferta y la demanda para esas áreas de aquellos colegas que manejan agrario. Exacto, eso es lo que también me mencionaba, ¿no? Tampoco quería mencionarlo, pero sí que tienen muchos problemas por la 1008, como usted decía, pero hay bastantes, ¿no? Yo me sorprendí. Entonces, las situaciones en los contextos van a ser diferentes, entonces allí trabajan otro tipo de actividad en la carrera, por ejemplo, ¿no? Y el contexto es totalmente distinto en otras ciudades, en cualquier carrera que se encuentren. Entonces, tienen que ustedes ejerzan, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener y siempre demostrar competencias en situaciones reales, pero que estén, ¿no? Realmente alineadas a criterios de evaluación y además a el lugar donde están. Eso no significa para nada que no tengan que tocar otros aspectos, ¿no? Que no tengan que tocar otros aspectos, como el de otras áreas del derecho, por ejemplo, ¿no? Pero sí tenemos que ver dónde van a ejercer la profesión y qué es lo que más radica, ¿no? Qué es lo que más se practica allí. Entonces, eso, por favor, tienen que considerar. Sus actividades tienen que ser en función de ello, ¿no? También tienen que ser responsables, ¿no? O sea, tenemos que apoyar a nuestros estudiantes. O sea, cuando hablamos por competencias, nadie quiere trabajar por competencias porque al trabajar por competencias, lo que nosotros hacemos es retroalimentar permanentemente. Y al retroalimentar de manera eh, permanente, el trabajo se hace mucho más amplio, se hace mucho más grande. Entonces, em, los docentes no quieren, ¿no? Yo soy la primera que reclamo y digo, yo no entiendo por qué te llevas una práctica, ¿ah? Revisas en tu casa y les devuelves en el aula cuando eso no debería ocurrir. O sea, tú tienes que revisar las cosas, las actividades de los chicos en el aula, porque le tienes que retroalimentar, le tienes que marcar dónde se ha equivocado y le tienes que explicar por qué se ha equivocado ahí y cómo tiene que mejorar. Porque si yo le devuelvo un trabajo y el estudiante le marco el lugar donde se ha equivocado, para empezar, no entiende mi letra. Segundo, no ha entendido y em, eh, seguramente por eso ha cometido errores. Y si yo voy y le devuelvo así, pues no va a poder mejorar. Entonces, la retroalimentación requiere que los estudiantes apoyen durante el proceso, o sea, sean conscientes que tenemos que tener una sesión de retroalimentación. No, no hay, por eso, según la experiencia que yo tengo en evaluación, ¿no? Mis actividades se evalúan en aula. Por eso yo hago mucha evaluación formativa, mucha evaluación continua, mucha evaluación auténtica, porque ellos saben mi forma de trabajo. Yo les explico al iniciar la gestión que debe ser así, ¿no?
y que, bueno, pero somos 100 licenciadas, me dicen, pero bueno, pues entonces 50 evalúo un día y 50 evalúo otro día, y así tienen un día de descanso. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, o sea, tienes que ofrecer comentarios que sean específicos, que sean constructivos, que ayuden a los estudiantes, no que los desmotiven, ¿no? O sea, no que yo le ponga mal, ¿no? Pero ¿en qué está mal? O sea, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿No? Bueno, has hecho mal copiándote, pero por lo menos eso dile, ¿no? O sea, te has copiado y te has copiado de esta persona y esta persona, pues lamentablemente, ha entendido mal y tú también has copiado algo que estaba incorrecto. Bueno, te paso a explicar, ahora tienes que hacer así, o por último, tienes este video, revisé el video en este momento, corriges el trabajo en este momento y me entregas. Eso es evaluar por competencias. Si te lo llevas, si llevas el trabajo a la casa, no estás evaluando por competencia. Y esa es una responsabilidad del docente. Y eso es lo que no quiere el docente, ¿no? Yo prefiero porque al fin y al cabo no me llevo hojas, no me llevo trabajo a casa, todo lo reviso en aula. Los estudiantes, lamentablemente no se ha evadido la evaluación cuantitativa, ¿no? No se la ha evadido completamente, no se la ha sacado por completo, pero lo que sí es que mm, tengo que darles una calificación y tengo que cualificarles también. Y eso va a ayudar a que ellos puedan aprender, que ellos puedan mejorar y que ellos puedan reforzar. Y cuando sea la siguiente presentación, su trabajo sea pulcro. Eso significa que sea limpio, que sea sin errores y que sea con lo nuevo que hemos avanzado. ¿Me entienden? Pero esas son responsabilidades que nosotros debemos asumir como profesionales, ¿no? Espero que ustedes lo estén viendo desde ese punto de vista, ¿no? Y que no se lleven nada para trabajar fuera, porque eso no tendría sentido. Ya no estarían haciendo una evaluación por completo, ¿no? Pero cuando trabajamos de evaluación, en evaluación, no siempre, ¿sí? No siempre trabajamos como les digo, no siempre trabajamos en solo los docentes, también trabajan los estudiantes y los estudiantes tienen que estar conscientes de que se va a evaluar de alguna manera. Lo que siempre escuchamos nosotros es que, ¿y puedo presentar mañana? No, mire, no he podido llegar a la clase de revisión, pero le puedo entregar mañana. Eso tenemos que ir olvidando por competencias, ¿no? O sea, sin hablar por competencias significa que tienes que tener autorregulación. El estudiante tiene que tener una autorregulación de su aprendizaje, ¿me entienden? O sea, tenemos que marcar muy bien las reglas. Y nosotros sabemos que es un trabajo muy arduo evaluar por competencias. También, ¿no? También tenemos que hacerlos conscientes a los estudiantes de que no se puede entregar otro día, de que el día de trabajo, por eso se planifica. Avanzo 3 semanas, avanzo 2 semanas y en esta fecha se entrega el trabajo y lo saben con anticipación. O vamos a hacer trabajo en aula, entonces eso no les dices en ese momento, les avisas por lo menos una sesión anterior. Entonces, tú tienes que indirectamente enseñarle a autorregular su tiempo, ¿no? De lo contrario no va a funcionar, no van a poder trabajar, ¿no? Y la autorregulación consiste en, pues, constituirse como base dentro de su aprendizaje. O sea, que yo he decidido aprender y sé que mañana tengo que realizar una actividad y sé que mañana vamos a hacer tareas en aula y vamos a reforzar el aprendizaje. Y que sé también que dentro de 2 semanas, con todo lo aprendido, tengo que entregar un trabajo, una práctica, no sé, algo que tenga que tener relación con lo que yo estoy avanzando, ¿no? Entonces, esto va a permitir que ellos logren muchas capacidades, o sea, sean partícipes de su capacidad. ¿Sí? La participación en la evaluación del estudiante es muy importante porque realmente les va a ayudar a tener un aprendizaje de alta calidad. ¿Sí? No permitan pero mañana puedo presentar, el mañana no existe, o sea, el mañana es otro día.
El mañana está planificado, o sea, dicen que la vida no se planifica, pero en educación sí se planifica. ¿Sí? Para el día de mañana ya está preparada otra actividad y está preparada otro proceso. Si no, ustedes mismos van a fallar en su planificación. Lo que nosotros queremos es que los estudiantes logren el aprendizaje, entonces tienen que estar conscientes de eso, ¿ya? Ahora, aquí va el proceso realmente como tal, ¿ya? El proceso como tal. El proceso por el cual nosotros vamos a recabar evidencias para que podamos dar una retroalimentación. Tercera vez en la sesión que menciono la retroalimentación. Y la primera vez que tomo la palabra, ¿no? Y, perdón, pero tal vez exista otro abogado, no sé, o alguien que tenga una profesión como médico, tal vez, o auditor. ¿Hay alguien en el área, en el curso que sea auditor? ¿Nadie? ¿Qué están haciendo, colegas? ¿Están en clases? Rodrigo, ¿estás ahí? Rodrigo, eras, ¿no? Sí, profesor, aquí. Muy bien, Rodrigo. Tú me vas a poder decir qué es una evidencia, ¿no? Y si es lo mismo que una prueba. Los policías también manejan mucho este término. ¿Evidencia es lo mismo que prueba? No, le dicen, una evidencia es algo que nos hace suponer Ya, es algo que que nos tenemos. hace suponer algo, ¿no es cierto? ¿Y qué es Exacto, una prueba? una prueba es, a ver cómo lo explico, es un medio, es una forma de verificar si algo es verdadero o no, si algo ha pasado o no. Por ejemplo, en justicia es un medio para demostrar la verdad de un hecho. Ujú, ya, para demostrar la verdad de un hecho. Muy bien, nosotros también trabajamos con evidencias. Sí, en evaluación, todo el tiempo me van a escuchar hablar en estos 2 días sobre evidencias y sobre retroalimentación o retroinformación, ¿ya? Las evidencias para nosotros son buenas y no significa una evidencia para ver si yo estoy avanzando o si yo estoy pasando clases. Olvidemos aquello, por ética tenemos que hacerlo, ¿no? Tengo que tener evidencias del logro del aprendizaje. Tengo que saber si mis estudiantes me han prestado atención o no me han prestado atención, ¿no? Entonces, para eso tengo que primero formar y valorar la idoneidad, ¿sí? O sea, ¿para qué voy a evaluar? ¿Sí? Tenemos que tener conciencia, tenemos que hacerles entrar en conciencia de que nosotros tenemos que trabajar con mucha ética, ¿me entienden? ¿Para qué? Para que el estudiante pueda lograr los criterios que se esperan dentro de la competencia. O sea, si mi competencia el día de hoy es hacer que ustedes conozcan toda la definición de evaluación, pues todo mi trabajo de evidencia del aprendizaje tiene que estar en función de ello, ¿no? No son pruebas, para nada, no son exámenes, son evidencias concretas del aprendizaje. El hecho de que yo te haga realizar un mapa mental, por ejemplo, el hecho de que te haga realizar un resumen, el hecho de que te haga realizar tal vez una infografía, esa es una evidencia del aprendizaje. Que como dice su compañero, no es una prueba como tal, ¿no? Es algo que me permite demostrar si ha aprendido o no ha aprendido, ¿no? En educación, las pruebas cuantitativas no son muy aceptadas. Deberían tener una ponderación mínima dentro del trabajo, pero no se han omitido completamente. Para eso tendríamos que cambiar todo el proceso, ¿ya? Pero sí, el Ministerio de Educación y el sistema universitario maneja también lo que son las competencias. Y ahora se indica que las evaluaciones deberían tener un menor porcentaje y el trabajo que realizan los estudiantes una mayor ponderación, porque ahí sí pueden encontrar una evidencia del logro del aprendizaje, ¿no?
tenemos que tener nuestras matrices de evaluación, pueden ser un checklist, pueden ser, no sé, varias cosas que les voy a ir mostrando. Es un checklist hace, no hace, tiene, ¿no? Hay rúbricas, portafolios, tantas formas de poder evaluar a un estudiante el trabajo que realiza, ¿no? ¿En qué momento evaluamos? Existen varios tipos de evaluación, pero hay momentos de evaluación y eso quiero que vean la diferencia, ¿no? Existen diferentes tipos de evaluación, pero que no es lo mismo que los momentos de evaluación. Los momentos de evaluación lo vamos a ver: diagnóstico, formativa y sumativa, ¿ya? Esos son denominados momentos de evaluación. Para nada son tipos de evaluación. Los tipos de evaluación son otras cosas, ¿no? Son otros puntos. Los momentos puedo evaluar de manera diagnóstica, de manera formativa y de manera diagnóstica, al inicio del semestre, al inicio del módulo, al inicio de cada unidad temática. No sé si alguien en música, por ejemplo, Michelle, creo era la canal en música, podrías evaluarles qué tendrían que conocer antes de iniciar mi asignatura. La otra es la formativa, todas las actividades que hagan en aula, no fuera, ya no fuera. Las que se hacen afuera ya no son formativas, tienen otro nombre. Todo lo que es dentro del aula es un momento de evaluación. Eso es formativo. Y la sumativa es la que conocemos usualmente como el examen, ¿no? Como un examen. Entonces, no les voy a tomar ahora un examen, pero sí me gustaría saber de los 20 maestrantes que están acá, ¿sí? ¿Qué conocimiento han adquirido hasta este módulo? Y me hagan un resumen. No voy a pedir por el momento, sino no me obliguen a hacer un sorteo para que participen. Me gustaría que ustedes participen, ¿no? Porque estamos en una maestría y la maestría requiere de aquello, de participación, de opinión y de todo aquello. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta antes de este módulo? ¿Qué módulos hemos visto? ¿Qué recuerdo de esos módulos? ¿Nada? ¿No recuerdan nada? Por mi Adelante, parte, Rolly. Magister, por mi parte podría decir que hemos visto temas de rúbricas o, bueno, métodos de evaluación, preparación de una clase, en sí los materiales, ¿no? Que van a necesitar, las herramientas. Eso lo hemos ido viendo. Muy bien. Melissa, adelante. Sí, magíster. O sea, de todo lo que recuerdo, pero hemos empezado con la historia y la legislación de la educación superior, ¿no? Cómo ha ido cambiando la educación superior, en qué normas nos basamos todo para tener lo que tenemos ahora, ¿no? Después en Ujú. sociología de la educación superior hemos visto igual los fenómenos que se han ido dando y los pensadores más importantes que han dado las bases para que nosotros tengamos lo que tenemos ahora, ¿no? Dentro de la sociedad y cómo se puede eso aplicar justamente en la educación superior. En pedagogía hemos visto algunos igual algunas teorías que nos han ayudado a comprender cómo hacer que nosotros, cómo aprender, cómo podemos también ser mejores al momento de dar clases y de manejar las herramientas que tenemos en el aula. En la didáctica también algo era como subyacente a lo que habíamos visto antes. En psicología de la educación superior, mucha teoría al respecto de las teorías psicológicas y de cómo esto igual se aplica o cuáles de estas teorías se aplican en la educación superior hasta ahora, ¿no? Que era básicamente hasta ahí hemos estado haciendo como una especie de escalón dentro de los módulos que hemos estado avanzando. Muy bien, me parece un buen diagnóstico, Melissa. O sea, realmente por módulo has ido hablando y me parece excelente.
¿ya? Me parece excelente. Muy bien. A ver, Johan, vamos. Sí, Liz, justamente como comentaba la compañera, hemos empezado desde las bases, ¿no? Técnicamente conociendo lo que es la historia, las leyes, todo eso, lo que conlleva la educación superior, lo que es la ley Avelino Sillán y Elizardo Pérez, en sociología el impacto que tiene, ¿no? La educación en la sociedad, pedagogía, el cómo enseñar técnicamente a los educandos, en didáctica igual, ¿no? Algunos modelos, metodologías que se pueden emplear y en psicología igual lo que comentaba la compañera, los tipos las teorías de aprendizaje, ¿no? Y en base a eso igual también nosotros, imagino, hemos tomado un criterio, una base para saber cómo interpretarlo y cómo aplicarlo para cuando ya eh, estemos con diplomado, ¿no? Muy bien. Esa es una prueba diagnóstica y muchos recuerdan muy bien todo lo que han trabajado, ¿no? No, no recordarán en su totalidad, pero tienen un momento, o sea, hemos hecho un momento de una evaluación diagnóstica, ¿no? O sea, para mí eso me da muchas luces, o sea, entienden lo que les estoy hablando, entonces entienden que es una planificación, entienden las corrientes, entienden qué es el constructivismo, conocen sobre las herramientas didácticas, las herramientas que les permiten hacer este trabajo, ¿no? Entonces, no estoy hablando algo que ustedes no conocen, simplemente estoy reforzando para poder evaluar, ¿no es cierto? Para poder evaluar, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿con qué estrategias nosotros podemos evaluar? Puedo evaluar con un portafolio, puedo evaluar con observaciones, puedo evaluar con simulaciones, ¿no? O sea, hay muchas cosas, hay muchos recursos tecnológicos, se puede utilizar tecnología, se puede utilizar físicos, medios físicos, pero nos va a permitir hacer una evaluación, ¿ya? ¿Cómo informar? ¿No? O sea, al hablar de cómo informar, o sea, no podemos hacer retroalimentaciones muy negativas. Existen tipos de retroalimentación, ¿no? Eh, si yo tal vez le digo, tu trabajo está pésimo, ¿no? Yo puedo desmoralizar, podría incluso ser acusada de que no estoy enmarcada en la parte ética de la docencia. No, por eso hay retroalimentaciones positivas y hay retroalimentaciones negativas. En su momento lo vamos a ver. Yo espero que me alcance el tiempo para poder trabajar. Pero las retroalimentaciones positivas son muy buenas, ¿no? En realidad yo aconsejo mucho que hagan retroalimentaciones positivas, ¿no? Algunos ejemplos sí les voy a mostrar, ¿ya? Y siempre vamos a evaluar el saber hacer y el saber ser, que es lo que ustedes han avanzado, porque Melissa me comentó que han llevado toda esta teoría, ¿no? Entonces el saber viene para recordar a todos, viene ligado a lo que son los conceptos, ¿no? Y el saber hacer al procedimiento que se tiene que hacer, al procedimiento, o sea, las actividades que tienes. Y el saber ser es la importancia, ¿no? Muchos le damos muy poca importancia a algunas asignaturas, ¿no? Y eso ustedes mismos no me van a dejar mentir, ¿no? O sea, en las carreras que tienen, incluso se puede ver aquello, se denota aquello, ¿no? Se denota aquello, ya se ve aquello. Entonces, tienen que considerar que tienen que evaluar el saber ser, ¿no? La actitud que toma el estudiante frente a la asignatura que está trabajando, ¿ya? Entonces, veamos aquello, ¿ya? Veamos aquello y veamos también esos aspectos, ¿no? A ver, ¿quién estudia música? ¿Quién ha estudiado música? Yo, magíster. Ay, tú también, Melissa. Muy bien. Sí. Pero, Melissa, debes tener alguna asignatura que le dan muy poca importancia. Mm,
una asignatura a la que le demos muy poca importancia. Eh, Teorías estéticas. Ya, perfecto. Sí, ¿por qué le dan poca importancia? Bueno, en realidad creo que es por el pensamiento que hay todavía. O sea, espero no extenderme mucho en esto, ¿no? Voy a tratar de ser bien breve. Lo que pasa es que en la educación musical siempre se ha tomado en cuenta la educación de conservatorio, ¿no? Que es así como, no sé qué ejemplo dar. El Conservatorio de París es el más conocido, ¿no? Donde los estudiantes tenían que pasarse horas de horas. Practicando hasta ser especialistas en su instrumento, ¿no? Salían especialistas pianistas, virtuosos violinistas, qué sé yo. Entonces, ese modelo de conservatorio se ha ido se ha ido imitando en varios lugares, inclusive aquí. Y eso también se ha ido imitando, tratando de llevar al contexto de la educación superior. Sin embargo, el contexto de la educación superior tiende a ser distinto, ¿no? Y tratan de darle mucha importancia a estas cuestiones prácticas. Siempre, o sea, la gente piensa que un músico simplemente es el que toca o hace ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando estás hablando de educación y más de educación superior, donde estás creando conocimiento, donde estás pensando en hacer más conocimiento, para mí las teorías estéticas, filosóficas y todo eso hacen que un músico no simplemente se dedique a tocar, ¿no? Sino a pensar en lo que está haciendo. Entonces yo siento desde mi punto de vista y desde los años que llevo entre estudiar y dar clases también, que se le da muy poca importancia a esta parte de pensar y no solamente hacer, ¿no? Entonces, tú estás en el proceso del saber ser, ¿no es cierto? La importancia que tiene esa asignatura, ¿no? Y eso es lo difícil de hacerle comprender a un estudiante, Ujú, ¿no? Porque cuando se está formando no entiende, ¿y eso para qué me sirve? ¿No? Y esto, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida profesional? Y en algún momento siempre le respondo, todo sirve, todo se aplica, todo se utiliza, ¿no es cierto? Porque todo nos sirve. Se está creada la malla curricular precisamente para aquello. Ah, y aunque no crean, la asignatura de metodología de la investigación es una asignatura que también le dan muy poca importancia, pero que realmente es la clave de tu profesión, la clave de tu vida, porque en realidad nunca dejas de estudiar y con eso te titulas, ¿no? Entonces, son situaciones que tenemos que hacer también, comprender, entender, valorar a los estudiantes, porque el saber ser es una valoración, ¿no? Y hay valoraciones que tenemos que hacerlas cumplir con la evaluación también, ¿no? Pero bueno, estamos viendo la parte teórica. Es amplio de hablar sobre evaluación, ¿no? Amplio. Pero para eso tengo que evaluar, para que conozcan la teoría, para que puedan hacer la práctica y para que en realidad le den el valor, ¿no? Necesario a eso que estén aprendiendo, a eso que están aprendiendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? O sea, paso uno, sobre una competencia y sus saberes. ¿Qué vamos a evaluar? La metacognición. Vamos a trabajar sobre metacognición. Entonces, vamos a hablar sobre el saber, o sea, que es la comprensión, la aprobación, ¿no es cierto? O sea, toda la parte conceptual. Y el saber hacer son todos los procedimientos, las técnicas y todo aquello que nosotros manejamos. Y el saber son las actitudes y valores, que es lo que en este momento, hace un momento les, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El crear un proyecto empresarial, por ejemplo, que resuelvan problemas de forma sistemática, ¿no? Y que afronten dificultades en este proceso, en un proyecto ético de vida, sea, que emprendan un proyecto, que sean creativos. Esto de emprender proyectos no solo va a una carrera, va a todas las carreras, ¿no es cierto? Porque todos deberíamos ser emprendedores, se dice, ¿no? La nueva tendencia es aquella. No que tú, por ejemplo, Melissa, puedas tener un emprendimiento, ¿no? Que innoves dentro de lo que es la música y que puedas crear tal vez un instituto
que vaya a ser con innovación en algún, tal vez en algún campo que no se lo trabaja en otras instituciones, ¿me entienden? Entonces tú vas a poder con eso contribuir, identificar, resolver problemas sociales, incluso darle otro sentido a la licenciatura de música, por ejemplo, ¿no? Cuán interesante sería que tú hagas aquello, ¿no? Y ya se te deben venir ideas, ¿no? A mí se me vienen ideas, por ejemplo, entonces, siempre tenemos que plantearles proyectos a nuestros estudiantes que resuelvan, ¿no? De alguna manera lo que las dificultades en las que se encuentran, ¿no? Y siempre relacionado con la vida, ¿no? Y respecto a las otras carreras, yo he visto, ha participado Johan, por ejemplo. Johan, ¿tú qué profesión tienes? Johan, Licen, yo... ¿Se me escucha, Licen? sí, sí. Psicólogo. Tú eres psicólogo. Es una profesión ahora que tiene mucho de qué hablar, ¿sí? Antes nadie le daba la importancia necesaria, ¿no? O sea, todo el mundo creía que ir al psicólogo era porque realmente te estabas volviendo loco o porque estabas entrando en un proceso diferente a todos y que, bueno, pues tenías que ir al psicólogo y creo que nadie iba al psicólogo, ¿no? O sea, los psicólogos tenían que buscar sus clientes, ¿no? Mientras que ahora es una profesión que realmente es necesaria. El mundo la necesita, ¿sí? El mundo, las instituciones bancarias, todos deberían tener un psicólogo. Dime, tú, ¿dónde podrías, si yo fuera tu docente de psicología, ya en tu carrera, ya, o tú, ¿ya? ¿De qué asignatura en psicología quisiera hacer? Que no sea clínica. En clínica, no, no, acá. En asignaturas me gustaría más que todo, tal vez teorías de la personalidad o lo que son técnicas proyectivas, Ya, evaluación de teorías de la técnicas proyectivas. personalidad tal vez sería interesante. ¿Crees que un banco no tuviese la necesidad de tener un psicólogo que esté, que trabaje con eso? Sí, la verdad se requiere mucho igual en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito institucional también, con esto de las pruebas psicométricas para medir las aptitudes que tienen, ¿no? Aquellos que igual quieren entrar a trabajar, los igual trabajan como reclutadores en recursos humanos, ¿no? Los psicólogos. Sí, también, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas y también, por ejemplo, en la Policía Nacional, ¿no? Porque podría atender conductas diferentes, ¿no es cierto? Podría tener conductas diferentes. Entonces, les podrías dar un trabajo así, o sea, qué es lo que quisieran hacer para apoyar a la sociedad y para demostrar a la sociedad que necesitan un psicólogo con esas características que tú mencionas, ¿no? Un ejemplo les doy, ¿no? Me imagino que yo, bueno, yo vivo en el centro de la ciudad de La Paz y aquí hay un centro médico. Y hoy estaban seguramente jóvenes de medicina, no sé si internos o no sé cuáles serían las características, pero eran muy jovencitos, que estaban todos disfrazados de corazones, ¿no? Y me regalan un voucher y me dice que puedo entrar a, a hacerme medir la presión, ¿no? Porque es importante determinar a tiempo esto, ¿no? Entonces, ahí estaba su médico, o sea, estaba su docente. Y creo que por ayudarnos a los jóvenes, todos entraban, ¿no? Y quiere saber su presión, o sea, y ahí la importancia de cuidar el corazón, o sea, su docente era un cardiólogo, ¿no? Y estaban los jóvenes ahí vestidos de corazones, ¿no? Algunos corazones llorando, algunos corazones más grandes que otros, algunos corazones más pequeños, y decían que la importancia de medir la presión era vital, ¿no? Tan solo midiendo la presión podrían ya derivarte a algún especialista. Entonces, interesante desde ese emprendimiento, creatividad que ha tenido el colega para poder trabajar.
¿me entienden? Para que existan más, exista más asistencia al cardiólogo y no sea en el momento ya, cuando ya es lo último, ¿no? O sea, cuando ya te sientes mal. Entonces, eso es parte de un proyecto y sí, me imagino que es una forma de evaluación también de él. No sé eh, cuántos pacientes iban a conseguir y la gente estaba ingresando, ¿no? Interesados, ¿no? Preguntaban, se hacían medir la presión, ¿no? Personas mayores, jóvenes, adultos, ¿no? Pero lo ha hecho así. Entonces, ha creado un proyecto, no siempre empresarial, pero estaba resolviendo un problema, ¿no? Y estaba afrontando dificultades. Díganme, ¿quién va al cardiólogo? Hoy me levanto y digo, voy a ir al cardiólogo. Ni siquiera consulta general, vamos, ¿no? Y era en un proyecto ético de vida. ¿No es cierto? Entonces, ellos han empezado a resolver y seguramente van a tomar una decisión, ¿no? Mm, no lo sé de qué universidad son, pero bueno, ha sido, me parece, una muy buena iniciativa para poderlos evaluar. Y ellos mismos, ¿no? El corazón te metía ahí al centro y ellos mismos te tomaban la presión, te decían tus resultados. Me quedé a observar un ratito, ¿no? Yo no ingresé, pero ellos mismos hacían ese trabajo, ¿no? Y luego decían que tenías que hacer algunas actividades y todo les mandaban. Yo creo que ese es un proyecto, ¿no? Y esa es una forma de evaluar, ¿no? Porque tiene una competencia que cumplir, obviamente, ese estudiante, según un objetivo que ha planteado, ¿ya? ¿Me entienden eso? ¿Me han entendido? ¿Me Sí, han sí, entendido? sí, sí. Sí. Entonces, en ese sentido, Johan, ¿qué harías tú en psicología para que vayamos al psicólogo? Yo voy al psicólogo, ¿no? Yo lo digo sin miedo, yo voy al psicólogo, yo voy al psiquiatra, pero no voy porque yo quiero, o sea, nunca he ido porque quiero. Bueno, sí, sí he tenido que ir porque necesito, pero si no me hubiese pasado lo que me ha pasado, tal vez nunca hubiese ido al psicólogo, porque tenía ese estigma. Al psicólogo van solo las personas que tienen problemas muy fuertes. Bueno, yo tuve que ir porque tuve un problema muy fuerte. Quien me está ayudando a salir es la psicóloga y la psiquiatra y la tanatóloga. Entonces, me están ayudando a salir de ese trauma que tengo yo, ¿ya? Pero son 2 años y todavía no estoy de alta. Ya van a ser 2 años y no estoy de alta. Todavía tengo ciertos problemas depresivos, me deprimo, me pongo mal y me dicen que tarda en sanar, ¿no? Pero si nunca hubiese ido al psicólogo, tal vez nunca hubiese sanado, ¿no? Ni no hubiese llegado hasta donde estoy. Entonces yo les digo, ¿cómo Johan tú me harías un proyecto, ¿no? Pero no para que asistan al psicólogo así como tal. No por eso digo no clínico, sino para que vayan y vean esos trastornos de personalidad. Tantos feminicidios que se escuchan. ¿Qué harías? ¿Qué campaña harías? Porque eso es lo que haces, ¿no? Un ejemplo de competencia les estoy dando. ¿No? ¿Cómo harías? ¿Qué emprenderías? ¿Qué harías? ¿Qué crearías? ¿Cómo harías que Ah, se animen a eso? Tus estudiantes los animen a aquello. bueno, nosotros con una colega ya tenemos como un consultorio, pero siempre buscamos el apoyo de colegios más que nada, ¿no? Porque como los adolescentes siempre están en esta fase de búsqueda de personalidad, ellos son los más propensos a tener este tipo de, no trastornos, pero sí algunas conductas que pueden ser eh, dañinas, ¿no? Para su salud mental. En ese sentido, nosotros siempre vamos ofreciendo lo que son talleres, tanto de gestión emocional, comunicación asertiva y, y de igual manera lo que es algunos otros que tienen que más relacionados a las violencias sexuales, etcétera. Igual de orientación vocacional. En ese sentido, nosotros una vez les damos el taller, les indicamos, ¿no? También a manera de emprender y de colaborarles de igual manera a ellos, porque igual pensamos en la parte socioeconómica
de hacerles un descuento, ¿no? Indicar que ellos son de tal colegio, y etcétera. Y si, digamos, quieren hablar, hacer alguna consulta, se les da un precio más reducido a lo que sería lo habitual, ¿no? Eso es lo que Ujú. hacemos nosotros de los talleres. Pero si estuvieras Más que con todo tus concientizar. estudiantes, y si estuvieras con tus estudiantes, ¿Para que los estudiantes vayan al psicólogo o para que los estudiantes no, hagan para que que los estudiantes hagan que las personas vayan al psicólogo. emplearía igual, ¿no? O sea, en el sentido de que son competencias, de igual manera la educación es por competencias y no todos tenemos las mismas competencias. Identificaría estas, ¿no? En cada estudiante y de igual manera colaboraría que desarrollen estas y aquellas que no tienen desarrolladas para que logren captar este público, ¿no? El público objetivo que se denominaría. Porque el manejo de las competencias tiene que ver mucho, ¿no? Con el entorno social, el saber comunicarse, el saber expresarse. Y así es lo como sería, ¿no? El hecho de que los estudiantes desarrollen estas competencias para ya una vez salgan al ámbito laboral, puedan hacerlo sin dificultad. Perfecto. Tendremos que pensar en qué vamos a hacer nosotros para que nuestros estudiantes pues puedan socializar más, o sea, que tengan metodologías más activas y que estas metodologías permitan que ellos se desarrollen con su contexto, o sea, se inmiscuyan en su contexto y demuestren la importancia de aquello que tal vez no tiene importancia para muchos, o al contrario, aquello que tiene mucha importancia también le den ese valor, pero desde otra mirada, ¿no? O sea, para eso se necesita tener mucha creatividad, colegas, mucha creatividad en los procesos de evaluación que son de este estilo, ¿no? Porque es muy fácil evaluar por un examen, pero mucho más complicado evaluar por una evaluación continua, auténtica, por una evaluación por competencias, ¿me entienden? Entonces, desde ahí juega un papel importante, ya la creatividad que ustedes tienen. Adelante, Rodrigo. No sé, se me ocurre, a ver, Rodrigo, la profesión de la psicología, por ejemplo, es una profesión que yo personalmente respeto y valoro mucho, pero tú llegas a respetar y valorar mucho cuando llegas a cierta etapa de tu vida. Entonces, se me ocurre, no sé, para hacer que la gente vaya, digamos, a una consulta psicológica, ingresar a un, no sé, a un cuarto medio, que ahora es sexto de secundaria de un colegio X, y hacerles hacer el dibujo del hombre bajo la lluvia. Entonces ellos inconscientemente me parece que como vas haciendo el dibujo, vas mostrando algunos problemas o algunos temores que tienes. Johan, hermano, me corrige si estoy hablando macanas. ¿No? Entonces ahí, como psicólogo, entonces agarraría y diría, mira, tú tienes esto, hay algo que te atemoriza, ¿no? Entonces te invito a venir mañana. Entonces él va y allá en la charla ya puedes ver qué temor tiene, ¿no? Entonces ya es un hilito, si quieren, para jalar a esa persona a que se haga un estudio, porque cuando eres joven no le das mucho valor a ir al psicólogo, a ir al dentista, o a ir al cardiólogo, ¿no? Pero pues eso se acumula y llegas a la edad en la que creo que la mayoría estamos ahorita y entonces ya te sientes cargado porque el cuerpo ya empieza a pedirte ayuda y no tan solo de una persona que te cure o sea, el cuerpo, ¿no? Sino también que te cure la mente y el alma, como hacen los colegas psicólogos, ¿no? No sé si está bien el ejemplo que he puesto. yo lo veo bien, ¿no? O sea, la importancia de como que hacerles entrar como dijo, ¿no? Rodrigo, enchufarlos a tierra, los jóvenes, ¿no es cierto? Porque como que ahora están volando, pero como que hay que conectarlos a tierra. Y tal vez para eso los estudiantes de psicología podrían hacerlos, ¿no? O sea, demostrarles que es importante una visita al psicólogo tal vez una o dos veces al año, ¿no? O hacer un tratamiento eh, que es bueno, o hacer terapias que son buenas, ¿no? Para que los caminos que también decidan ellos sean los correctos, ¿no? Y no lleguen a ser impulsados por otros. Entonces, ese es el reto de tus estudiantes, Johan, ¿no? Tal vez, como dice Rodrigo, nos corrija, ¿no?
en ese sentido, no estamos hablando muy genérico, pero la idea es que ustedes busquen, perdón, y valga la redundancia, busquen ideas que puedan relacionar con una competencia, con algo que mis estudiantes puedan llevar afuera, ¿no? Y hacer que ellos demuestren a un grupo, ¿no? La importancia de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, la música, por ejemplo, la comida, por ejemplo, la nutrición, ¿no? O sea, por eso les digo, sus profesiones para mí son importantes, porque en función a eso también están los ejemplos, ¿verdad? Yo le pregunto a Karen Arce, por ejemplo, ¿qué profesión tienes? Karen, ¿no estás, Karen? Sí, Licen, buenas noches. Yo soy maestra Tú eres de maestra, entonces tú estás más entendida que todos nosotros, ¿no es cierto?, en esto de las evaluaciones y la importancia de las competencias, porque ustedes se rigen aquello, ¿no? A través de la ley Avelino Signani. No, en realidad las competencias se hacían con la anterior ley. En esa ley no se trabaja mucho con la parte de competencias, pero las evaluaciones, como usted había ya mencionado antes, vamos desde la diagnóstica, desde la formativa y al finalizar o cada cierto periodo de tiempo tenemos que estar constantemente evaluando. Ujú, muy bien. Entonces, tendrías que buscar algo para enseñar, porque tú puedes ser maestra también para futuros maestros, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tendrías que buscar una competencia, o sea, un proyecto que permita generar una competencia que haga que les apoye a los jóvenes, por ejemplo, en el deporte, no sé, digamos, ¿no? Estoy hablando, ¿no? O la psicología también, o de la importancia de las materias básicas, química, física, ¿no? Porque van a tener relación con cualquier profesión que uno tome como decisión. Entonces tendrías que crear algo así para que los futuros maestros, ¿no? Lo pongan en práctica y hagan comprender a esta nueva sociedad, a estos nuevos jóvenes, la importancia básica. Estoy hablando de memoria, ¿no? Estoy hablando de memoria. Tú ahí me corregirás. ¿Qué Bueno, opinas? como le decía anteriormente, nosotros no en sí no trabajamos con la parte de competencias. Eso se hacía Ujú. con la 1565 antes, pero con la Avelino Signani no se trabaja con competencias. En sí, lo que nosotros hacemos, bueno, a partir de la planificación es evaluar a partir de los perfiles de salida. ¿Y qué son los perfiles de salida? Bueno, los perfiles de salida vendrían a ser en sí, ya vienen definidos, prácticamente serían las competencias, pero ya vienen desde arriba, desde el ministerio, no las creamos nosotros, las cuales ya son las capacidades, las habilidades que los estudiantes tienen que, bueno, o que han desarrollado al finalizar lo que es un tema o al finalizar el año. Ahí vienen los proyectos que les colocan a principios de año, ¿no? Es por eso que este año van a ser proyectos de este tipo, proyectos en este sentido, enfocados a esto, ¿verdad? Ciertas áreas. Claro, usted está enfocada más a la parte de lo que es la educación superior. En cambio, Ujú. nosotros, en realidad, ya no al trabajar, antes cuando se trabajaba con competencias, se trabajaba con proyectos, pero ahora ya hay una diferencia. Y Y los proyectos ah, socioformativos que sé que existen, las ferias, esas que realizan, ¿esas las definen ustedes o las definen los entes superiores? ¿De las qué va a ser definimos este nosotros. año, digamos? Claro, las definimos nosotros, Ah, pero ya. bueno, los proyectos en sí, bueno, el proyecto que se trabaja en las unidades educativas o el que usted debe estar confundiendo es el PSP, el proyecto socioproductivo, pero es diferente Exacto, en exacto. la enseñanza. Eso viene a ser un complemento, Mm, ya. no es en sí lo que nosotros Ujú. debemos de desarrollar.
Ya, pero los maestros, ¿cómo podrían hacer sus competencias para demostrar algo a la sociedad? Bueno, en realidad nosotros lo que vamos a ir es a partir de, tenemos que tener, ¿cómo decirle? Que lo que enseñamos se vaya a practicar o se vaya a desarrollar, que nos sirva para lo que es en nuestra vida diaria. Ah, muy bien, está bien. Entonces, ese es el paso 2, llegar a la formación integral, ¿no es cierto? Porque eso es lo que tendrían que hacer, lo que usted mencionaba. Entonces, para eso tenemos que fortalecer las habilidades de la metacognición, tomar conciencia de los logros, mejorar el desempeño y contribuir a resolver problemas, ¿ya? A resolver que realmente necesita apoyo, aquello que necesita apoyo. Ese es el paso 2 para un proceso de evaluación por competencias, ¿no? Y el paso 3 es en realidad considerar algunos otros aspectos, por ejemplo, los saberes, o sea, qué criterios vamos a trabajar sobre las competencias que nosotros tenemos, la comparación, ¿no? O sea, que vamos a comparar, ¿qué? Ya, la claridad, o sea, si son fáciles, si son comprensibles, ¿no? Porque muchas veces lanzamos proyectos que tal vez no sean o actividades por competencias, ¿no? Que tengan mucha relación con la actividad social, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Pero que no son fáciles de comprender, que no son muy claros, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta, o sea, lo que vayan a proponer siempre tiene que ser claro y oportuno. Y obviamente tiene que tener pertinencia muy cerca de donde vivo. Tiene mucha pertinencia porque o son internos que están haciendo su internado justo en cardiología, ¿no? O que son estudiantes de alguna universidad que están en la asignatura de cardiología, ¿no? Y o sea, los médicos son muy teóricos, ¿no? Sí pasan a la práctica porque están en hospitales y de todo, pero sí es interesante lo que han hecho hoy porque hacen ver que no solo el médico debería servir para el proceso final, sino para el proceso preventivo, ¿no? Bolivia tiene una baja cultura de salud preventiva, ¿no? Entonces, la pertinencia es importante, ¿no? O sea, ¿qué criterios vamos a trabajar para el desarrollo profesional idóneo, ¿no? La prevención es siempre importante, entonces por eso me ha llamado la atención y se los he colocado como ejemplo. Y así deberíamos ir pensando porque las competencias es tanto nosotros nos desarrollamos o nos desenvolvemos con el campo social, con la sociedad, ¿no? Y con el trabajo que se realiza, ¿no? De la profesión que nosotros tenemos, ¿no? Que nosotros tenemos. En otros países, hablando de psicología, los psicólogos son súper requeridos, ¿no? Los necesitan para todas las áreas. Pues así debería ser, pero esa es mi percepción, ¿no? Habría que hablar con todos los psicólogos, habría que ver qué docentes necesitan y cómo podrían lanzar a la sociedad estas campañas que permitan hacer esto, ¿ya? Muy bien, entonces sobre esto vamos a ver un ejemplo sobre competencias de emprendimiento, por ejemplo, o sea, tener retos personales, eso sí es importante, los docentes tienen que tener retos personales para que puedan tener sus estudiantes también retos personales, tienen que ser coherentes, tienen que estar enmarcados en los valores, las oportunidades y todo aquello. Tienen que ser claros, tienen que ser coherentes, tienen que ser pertinentes, ¿no? Tienen que saber ofrecerlos a las personas y a las organizaciones a través de sus estrategias que van a utilizar y eso creo que con el ejemplo se ha dado muy bien. Y se tienen que adaptar estos proyectos, ¿no? A metas, a estrategias, a planificación. No pueden hacer la actividad que hoy el colega ha realizado, ¿no? En las puertas de aquí, del edificio donde vivo. Me imagino que está enmarcado en su planificación. Si no estuviese enmarcada en su planificación, sí, no estaría rompiendo o respondiendo a un reto o a un problema.
¿no? Él esto ha tenido que planificarlo, no se le ha ocurrido ayer, por ejemplo, ni se le ha ocurrido hace una semana. Esto lo ha planificado, esto lo ha trabajado, esto lo ha vivido y lo está poniendo en marcha y lo está poniendo en práctica con sus estudios, ¿no? Para tener un resultado. Y va a tener evidencias, ¿no? Y evidencias valiosas seguramente, porque tenían unas como historias, pequeñas historias clínicas, o sea, me interesó tanto que yo me quedé a ver, ¿no? Me hubiese gustado participar, pero no quise, de verdad. Pero me quedé a ver lo que hacían y tenían como unas pequeñas historias clínicas de cada persona que ingresaba al centro, ¿no? Y esas van a ser sus evidencias, ¿no? Esas son evidencias. Y obviamente son valiosas porque tenían sus datos y podrían hacer un seguimiento y podrían ver, ¿no? Seguramente el docente va a tomar alguna decisión y sacarán unas estadísticas, ¿no? De cómo está la situación en nuestro departamento, en nuestra ciudad, en esta zona, ¿no? Y va a tener los estudiantes van a tener claridad frente a cómo han aprendido esto de la importancia preventiva de la cardiología, ¿no es cierto? Entonces, hay va a lograr evidencias del aprendizaje y sus evidencias van a ser sus historias clínicas, las personas que han ingresado, las edades con las que han ingresado, cómo están, incluso algunos tal vez con pastillas para la presión y de pronto están con presión alta, entonces les dirán que mejore con sus comidas y todo aquello, ¿me entienden? Entonces, existe. Siempre que trabajen con este tipo de proyectos, tiene que haber una evidencia de ¿no? Que pueden ser pruebas, ¿no? O sea, las evidencias pueden ser de conocimiento, que pueden ser escritas, cerradas, pruebas orales, o pueden hacerles realizar ensayos, ¿me entienden? Son evidencias también, ya se considera. Ahora, hay evidencias de saber, ¿no? Donde pueden haber audios, videos, testimonios, registros de observaciones, ¿no? Esto es lo que precisamente hoy pasó. Estaban grabando, estaban habiendo testimonios, las personas mayores hablaban, ¿no? Pero yo tomo mi pastilla, ¿no? Y registro de observaciones que eran sus pequeñas historias clínicas que levantaban los estudiantes, ¿no? También hay evidencias del ser. El ser es la actitud que tomas, ¿no? O sea, cómo esto ya no lo va a realizar el estudiante, sino el docente, ¿no? Cómo ha sido la actitud de los estudiantes, ¿no? Porque habían chicos, ¿no? La mayoría eran varones, ¿no? Y que era, que como que me dijo, por favor, señora, recíbame el folletito, porque estaba súper apurado. Su misma actitud hizo que me quede, ¿no? Pero los otros como que no querían, como que tenían cierta vergüenza o algo así, entonces ni siquiera repartían el volante, pero los otros sí, o sea, le han dado tanta importancia a la actividad que me imagino que el docente ha tenido un registro de la actitud que ha tomado el estudiante frente a este tipo de actividades, ¿no? Una autovaloración también, me imagino que el docente va a hacer, o sea, que ellos se autoevalúen, ¿no? Que ellos valoren lo que ha sucedido hoy, cuántas personas se han acercado. Si hubieran estado todos de blanco, tal vez nadie se hubiese acercado, porque nos genera temor, ¿no es cierto? Pero como estaban vestidos de corazón y tenían unos megáfonos y tenían unas trompetitas para llamar la atención, entonces eso hay que me imagino que la gente se acerca más. Entonces harán una autovaloración. Y obviamente hecho sociodramas, ¿no? Un corazón que estaba, les digo, más grande y habían corazones más pequeñitos, ¿no? Y habían corazones que estaban muy cansados con sus ojitos como que cerrándose, ¿no? Entonces, eso ha ayudado también a que las personas se interesen. Pero estas evidencias del ser las va a trabajar el docente, no el estudiante. Solo la va a trabajar el estudiante, la autovaloración, ¿ya? Y las evidencias del producto, porque nada que hagan, nada de lo que ustedes hagan, colegas, con sus estudiantes fuera, porque es una competencia, porque es una evaluación por competencias, nada de lo que hagan, si no lo escriben, tiene validez, ¿ya? O sea, tiene que haber un documento.
Seguramente esto ha empezado con un proyecto, con un objetivo de aprendizaje, con un objetivo conceptual, procedimental, actitudinal, ¿sí? Con una justificación de por qué es necesario que estos estudiantes salgan a la calle para poder hacer aquello, ¿no? Con todas las evidencias, con todas las historias clínicas, pequeñas historias que han podido sacar hoy de ese trabajo, porque no estuvieron todo el día, estaban desde las 2 de la tarde más o menos hasta las 6. Seguramente van a tener informes finales del producto, ¿no? Van a tener creaciones, han prestado un servicio, ¿no es cierto? Han tomado la presión, han hecho incluso una valoración diabética, algo así han fusionado también. Interesante el trabajo que hizo ese colega, porque él los estaba observando desde lejos, ¿no? O sea, los veía y los dirigía y los acompañaba, ¿no? Entonces, esto no se va a quedar así. Supongo que el día que se vuelvan a ver, va a tener pues un proyecto, un informe final, todas las historias clínicas, sacarán qué servicios han prestado, cuántas personas han atendido, qué características tienen, por el contexto, incluso por la zona, ¿no? Entonces, van a tener aquello. Cuando hablamos de evidencias, cuando hablemos de evaluación, siempre tienen que hablar de evidencias. Y las evidencias es una forma de probar algo. Entonces, no se olviden, hay evidencias de conocimiento, hay evidencias de hacer, hay evidencias del ser y hay evidencias del producto. ¿Ya? Hay evidencias del producto. O sea, no solo hay un tipo de evidencia. ¿Ya? Ahora yo les muestro acá, ¿no? Y pueden tener su evidencia, su informe, su registro del proceso, su informe del proyecto, su informe de escrito de la cartografía, digamos, ¿no? Dónde nos hemos ubicado, por qué esta zona, tal vez el trabajo en este centro, y ha escogido esta zona, porque entraba en el consultorio, ¿no es cierto? Y ustedes colocarán una ponderación, y esa ponderación, pues, tiene que ser cuantificable, porque no salimos todavía nosotros de eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de esto, podemos hablar de una matriz de evaluación, ¿no? Donde hablamos de competencia, donde hay la acción de evaluar, los criterios, qué criterios van a considerarse, trato a los pacientes, cómo los han tratado, cómo han realizado sus historias, cómo han tomado la presión, si no los han lastimado, si les han dado confianza a las personas, ¿no? Si va a haber una prueba escrita, ¿no? O sea, o no, tal vez, ¿no? Va a haber niveles de logro, o sea, ¿qué has aprendido? O sea, has aprendido incluso a tratar con personas, ¿no? Porque en teoría podría ser muy buen cardiólogo, pero cuando llegan los pacientes al hospital es una cosa, pero cuando los pacientes están en la calle y quieres hacer salud preventiva es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué has aprendido en este proceso que se ha trabajado, ¿no? El puntaje y el porcentaje que les había mencionado, que es una cuantificación, pero que yo les aconsejo que no sea una cuantificación tan elevada, sino más cualitativa, ¿no? Que les aprenda a autovalorarse, a autodiagnosticar qué es lo que yo estoy haciendo mal, qué es lo que estoy haciendo bien en mi profesión a los estudiantes y cómo me estoy formando para que puedan trabajar, ¿ya? También tienen que trabajar evaluaciones, seguramente va a evaluar ese colega la parte diagnóstica, la formativa, que es la que realizó, la promoción, o sea, muy bien, ahora podemos avanzar y podemos ya entrar más a fondo en un tema que pueda ser desglosado o derivado de la presión alta o la presión baja, ¿no? Ya verá a qué los va a promocionar, o sea, a qué unidad temática los va a promocionar con esta actividad que ha realizado. Y bueno, al final les podrá dar un certificado, ¿no? Bueno, lo lograste o cumpliste con tus propósitos y todo aquello, ¿no? O si estamos hablando de un proyecto ya de grado final, bueno, será pues tu título profesional el que te dé aquello, ¿no es cierto? Tenemos que tener procesos de la evaluación, la autovaloración, que se hace la misma persona, el mismo estudiante, ¿no? La covaloración que hacen los pares, eso quiere decir entre tus amigos, entre sus amigos, entre todos los que estaban ahí afuera vestidos de corazones, te harán una coevaluación, o sea, tú trabajaste más, tú trabajaste menos, o sea, veremos qué es lo que ha sucedido.
una heteroevaluación, porque habían médicos también que estaban viéndolos, aparte del docente, que se notaba que era el docente, pero habían otros médicos más que son del centro, y harán una heteroevaluación a los estudiantes y también lo harán al mismo médico que ha realizado la actividad, ¿no? Y una interevaluación donde se integra todas las anteriores evaluaciones desde todos los ámbitos, ¿no? Porque seguramente corresponde a una universidad, porque seguramente el centro de salud también, el centro es conocido acá en La Paz, Sunimed, verá y dirá, bueno, el doctor realizó esta actividad y bueno, ahora los pacientes vienen y hacen sus evaluaciones cardiológicas, ¿no es cierto? Entonces veremos qué resultados tiene con la actividad de este que ha realizado, ¿no? Entonces es una interevaluación, lo hará el centro, lo harán sus mismos colegas, lo harán entre las anteriores evaluaciones, o sea, estudiantes, entre los estudiantes y el docente, sacarán un resultado final, ¿no? Y con eso podríamos promover a un nuevo tema. ¿Ya? En realidad, lo que he realizado el día de hoy es enseñarles qué es una evaluación, cuál es nuestro rol como docente, cuál es nuestro rol como estudiante, y hemos trabajado con un pequeño ejemplo de una evaluación por competencias, ¿no? Donde se ven actividades que hacen los estudiantes para promoverse o a un curso superior o a una unidad temática posterior, ¿no? O sea, no puedo decir que el estudiante con esto va a pasar de curso, tal vez va a pasar solo de tema y va a ver la importancia de una presión alta, una presión baja respecto a otras enfermedades que pueden ser conducidas respecto a un problema del corazón, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo general que les he mostrado el día de hoy. Voy a dejar de compartir y estoy atenta a sus preguntas, porque vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Tienen preguntas? ¿Se ha entendido? ¿Me han entendido? Todo claro, magíster. Sí, Sí. ya. Entonces, lo que vamos a hacer, yo voy a colocar en el chat, ya, un enlace, ya. ¿Lo están viendo en el chat? Sí se ve. Ingresen a ese enlace, por favor. Y en realidad tendrían que estar acá. Ingresaron, aquí tienen que llegar. Haciendo clic a ese enlace tienen que llegar aquí. ¿Están ahí? Sí, Lisen. Muy bien. Entonces, para que, entonces, para que puedan escribir, lo que yo quiero es tener una evidencia del logro del aprendizaje. Entonces, lo van a escribir acá, todos. Hacen clic, ¿ven este más con este lapicito? ¿Sí? Sí, Lisen. Sí. Hacen clic ahí y colocan en sujeto, colocar su nombre completo, por favor. ¿Ya? Aquí pueden colocar una foto sobre evaluación, sobre evidencias, pueden buscar o su misma fotografía, no hay problema. Y donde escribe algo fantástico, aquí quiero que escriban un resumen de lo avanzado. Y cuando lo terminen,
lo publican. ¿Me entienden? Lo publican. Entonces, de esta manera yo voy a tener una evidencia del logro del aprendizaje, pero voy a utilizar un recurso digital. ¿Ya? ¿Está comprendido? Y dice, Comprendido. Ya. A trabajar. Cualquier duda me dicen porque yo los estoy escuchando. ¿Ya?
trabajen, por favor. Solo mando Catherine, Rodrigo, René. Muy bien. Están mandando sus trabajos. Todos los que han estado, me imagino, atentos a la actividad, ¿no? Y habríamos terminado esta primera fase, ¿no? Que es la primera presentación, ¿no? El día de mañana voy a terminar con dos presentaciones. Les adelanto un poquito. Voy a compartir mis presentaciones. Vamos a trabajar sobre, ay, no sé si logran ver, ¿no? Los tipos de evaluación, los momentos, los instrumentos, ¿sí? Todo aquello que tenemos que trabajar, ¿ya? Eso se está sobreponiendo sobre el Padlet. Ahora sí.
es lo que vamos a trabajar mañana, ¿sí? La evaluación auténtica y con sus ejemplitos más. No todos tienen sus ejemplitos. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Y también vamos a trabajar el día de mañana para finalizar, ¿no? Los que están centrados en competencias, ¿no? Resolución de problemas, simulaciones y todo aquello. También vamos a trabajar evaluación continua, evaluación igual con sus ejemplos, evaluación formativa, ¿no? Evaluación de instrumentos de evaluación. Les voy a mostrar algunos instrumentos de evaluación, rúbricas analíticas, algunos ejemplos. Aquí están los ejemplos para que ustedes los puedan ver, que también los voy a dejar, ¿no? Los portafolios, ¿no? Características y ahí vamos a terminar. Entonces, son dos diapositivas, dos presentaciones que voy a realizar mañana con sus respectivos ejemplos para que ustedes puedan también realizar las actividades. ¿Ya? Entonces, dejo de compartir. Pueden enviar sus Padlets. Hasta mañana también vamos a hablar de aquello porque para mí es un instrumento es una evidencia del aprendizaje. Ya han trabajado con Padlet, me parece ustedes, ¿no? Por mi parte, primera vez que veo Listen, muy interesante. Ya, muy bien. Para mí es importante esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo necesito saber la evidencia del aprendizaje y de nada me serviría mandarles un Google Forms, por ejemplo, ¿no? Que, que me puede responder o no, pero si yo leo lo que ustedes están escribiendo, lo que están trabajando, para mí es como que estuviesen haciendo un papelógrafo digital, ¿sí? Un papelógrafo digital, donde o les pediría saquen una hojita de papel y escriben todo lo que me han entendido, pero lo estamos haciendo de manera digital, ¿ya? Les voy a dar como unos 3 minutos y luego lo voy a descargar y le voy a enviar a la coordinadora para que lo pueda colgar en la plataforma también, ¿ya? Entonces, más o menos lo voy a descargar 20, 50, hasta las 9:15 para que todos vayan subiendo. 9:15 ya lo voy a descargar, lo voy a borrar y también le voy a enviar a la coordinadora para que lo suba a la plataforma y ustedes también puedan ver su trabajo, ¿no? Para que ustedes también se analicen, puedan autoevaluarse, porque también es una forma de evaluación, ¿verdad? Que es lo que hoy también hemos aprendido. Muy bien, muy bien. Vamos a despedirnos el día de hoy. Ha sido un grato placer conocernos en estas 2 horas y mañana pues vamos a retomar las actividades para que podamos terminar con estas dos presentaciones que les hemos. ¿Ya? Que tengan muy buen descanso y nos vemos mañana. Hasta mañana, colegas. Hasta mañana. Muchas gracias, licenciada, por la sesión del día de hoy. Bueno, aclararles a los participantes en la presencia de la docente que mañana empezamos a las 3 de la tarde, por favor. Así que tomen en cuenta, 3 de la tarde empezamos. Y bueno, nos reencontramos el día de mañana, licenciada. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Que tengan muy buen descanso. Hasta luego a todos.